¿Cómo están, Barrio Cósmico? Este 11 de agosto nos veremos en la videoconferencia nivel 4 de Iniciación Cósmica, los secretos del mundo espiritual para transformar el mundo físico. Como es videoconferencia, no importa el lugar en el globo terráqueo o en el universo que se encuentre. En estos números que usted llame, le darán información para que pueda acceder a este nivel 4. Luego de eso, nos vamos a ver en el hermoso país México, en Monterrey, 28 de septiembre, en Tijuana, 29 de septiembre, Guadalajara, 3 de octubre y Ciudad de México, el 5 de octubre. Así que la conferencia se llama Seleccionados por Extraterrestres. Pero en esta conferencia no solamente usted verá evidencia, información y conocimiento, también le enseñaré a quitarse los bloqueos económicos, bloqueos energéticos, bloqueos. Ahí donde yo me doy cuenta que existía esa otra realidad. Claro, sí me llamaba la atención, pero yo me tiré más por el mundo espiritual. Pero al ver la primera, en este caso, fíjate que suelen dos cosas. O sea, es la primera, pero al mismo tiempo tengo otra primera. Entonces, hay dos primeras. Esta primera, yo estaba acostado, entonces me pasa algo surreal. Entonces, yo pienso que esto fue un sueño. Fíjate, yo estoy dormido y veo que entra un haz de luz grande. En El Salvador estaba un sofá aquí y el garaje aquí. Entonces cuando mi papá entraba, yo a veces me dormía, las puertas eran de cristal y mi papá obviamente entraba con los faroles encendidos. Entonces me entraba en los ojos y claro, uno despierta. Entonces yo estoy en Ciudad de México, estoy en un cuarto piso y vuelve a entrar ese luz fuerte y yo pienso, digo, mi papá ya vino. Y yo dije, no, pero yo estoy en México y este es el tercer piso. Y cuando abro los ojos, veo unos seres que están pasando como a la pared, ¿sabes? Y yo me acuerdo que agarro la cobija y me tapo todo. Y aún así veía su luminiscencia fuerte, fuertísima. Aunque yo veía la luminiscencia, y yo digo, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque era algo normal, pero nunca pensé que eran fantasmas ni nada. No sabía qué era. Entonces, y luego me tocan y aparezco en un volcán, que aquel entonces yo no sabía nada, pero era el Popocatépetl, que está en Puebla. Hay una fogata y están estos seres ahora blanquecinos, ya no eran de luz, sino que eran blancos, y me dan como un cetro, pasan una fogata y me dijo, toma, ahora te toca cumplir tu labor y por la que naces. Y claro, cuando yo agarro ese cetro y me lo dan, despierto. Pero no tengo nada en la mano, pero despierto. Digo, pero ¿qué es esto? Qué raro todo esto. Ese día hubo una sincronicidad donde conocí por azares de ese día, del destino, a 15 personas. Es entre esas 15 personas, otra persona que se llama Manuel Monterrubio, que es otro amigo, un hermano para mí, y me invita a ir a su casa y veo aliens y que él tiene videos de aliens y todo. Y yo digo, ¿qué es esto? Digo, y él me explica más o menos qué era y yo le cuento lo que vi. Me dijo, pues ese es tú sí tuviste un encuentro. Y bueno, él fue como el que me abrió el panorama que habían estos seres. En aquel entonces yo era muy ignorante en eso y él me abrió el panorama que habían naves. Claro, porque tú previamente no tenías ni idea No, yo iba de más... lo que eran los alienígenas. No, habías hecho tu infancia normal y corriente y ya está. Exacto. Entonces, yo más lo que andaba buscando era a Dios y la espiritualidad, no estos seres. Y bueno, después tengo un sueño otra vez y me dicen, ok, hoy tienes que irte al norte, a Monterrey. Y otra vez, yo dije, pero otra vez, le digo, ok, ¿cómo me voy? Y nunca recibí respuesta, solo que me fuera. Agarré el tren de nuevo y me fui. Bajo a Monterrey, o sea, el tren me refiero a la bestia, donde van colgadas las personas, a eso me refiero. Entonces me fui otra vez, que se ven cosas muy duras ahí. Entonces, bajo ahí a Monterrey. Y ahora digo, rayos, ¿y ahora dónde voy? Bueno, me fui caminando sin rumbo, porque tampoco tenía familia en ese entonces. Voy caminando sin rumbo. Ahí hay unas tiendas que se llaman Oxxos. Entonces andaba todavía un poquito de dinero que mis amigos me habían regalado para que yo me fuera. Compro un café y en eso yo hablo y alguien me escucha hablar. Y se acercan y me dice, oye, ¿y tú de dónde eres? Y le digo, pues soy del Salvador. Del Salvador, me dijo, ok.
Yo hace tiempo tuve un compañero de El Salvador, me dijo, ¿y qué andas haciendo? ¿Vas para Estados Unidos? No, le dije, ¿y qué andas haciendo? Pues yo ando buscando a Dios. ¿Vas a una iglesia? Me dijo, no. ¿Y tienes dónde ir? No. ¿Y tienes trabajo? Menos, le digo, si acabo de bajar. No te preocupes, me dijo, mira, y me dio una tarjeta. Si te interesa, ve ahí, me dijo. Y yo, claro, ni siquiera sabía cómo llegar ahí, pero llegué. Yo llego y era una constructora. Entonces toco y pregunto yo por el señor García y mi sencilla viene y viene saliendo él. Ven, me dijo, y me dijo, ok, me dijo, ¿quieres trabajar? Y yo le dije, pues sí, pero yo no sé nada. No importa, me dijo, te voy a enseñar. ¿Y no tienes dónde vivir? No, no importa, aquí vas a vivir. Y dentro de la empresa, él tenía una casa de empleados, pero nadie se quedaba porque todos vivían ahí. Entonces me dio una casa para que yo viviera. Yo trabajaba en el mismo lugar el primer día. Ostras. Pero esto antes de... Yo me he saltado mucho, pero yo dormía en las Sí, no, calles y pero es todo. como que estaban todo alineado, ¿no? Como Todo tienes que ir alineado. ahí porque no te preocupes que todo va a ir bien. Exacto. Pero previo a eso, te digo, dormí en las calles, que fue la etapa que me he saltado hasta llegar al tren. Pero muchos ya la saben, entonces... Y vendí periódicos, que es esta foto que usted va a ver también. Ese era uno de mis trabajos, vender periódicos en las calles. Hasta que todo cambia. Entonces, yo estuve trabajando con estas personas, que fueron una maravilla conmigo, pero dentro de mí había algo que me decía que ya era ya mucho confort, era el momento de seguir. Fíjate, yo lo sentía que algo me decía eso, hasta que un día otra voz me dice, ok, ya conociste que estar en casa y todo. Hoy tu fe ya disminuyó. Así que renuncia a este trabajo y tienes que buscar uno en la calle. Es que esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Crees que el confort te frena de los objetivos? De tus objetivos o de los objetivos en general de cualquier persona que tenga ambición, objetivos, etcétera. Fíjate que el confort es una meta. Sí. Es una meta. No es que te frene. El confort, por ejemplo, las personas todas trabajan para estar bien en casa. Eso es un confort. Tú vas a estar con una chica para estar bien. Un amor en confort. Es decir, realmente eso es una meta a la que todas las personas aspiran. El detalle no está en que si eso te detiene, sino en que la fe de que puedes seguir aprendiendo, viendo y creando, o sea, utilizando tu poder propio, nunca se estanque. Por ejemplo, oye, en mi caso, tengo una vida de confort, pero yo sigo explorando todo el poder que todos tenemos. Aunque yo ya, gracias a Dios, pues tengo mis cosas y todo, pero no me he estancado. Porque yo ahora, desde ese confort que tengo, sigo explorando otro tipo de conocimientos. Entonces el detalle está que tú estás en confort y ahí es donde no debes de caer, porque ese confort te dice, bueno, yo ya estoy tranquilo, la verdad, o sea, no... Claro, a eso me refiero, que el confort mata los sueños a veces, o mata muchos objetivos. Claro, el punto está en utilizar el confort para seguirte desarrollando. Ese es el punto. Porque si te creas la burbuja y ya no sales, vas a ser esclavo de eso. Porque hoy, ¿qué sucede? Vas a buscar cómo mantener eso siempre. Entonces, como vas a buscar cómo mantenerlo, vas a volverte esclavo de ese confort. Y el confort tú lo debes utilizar para seguirte desarrollando. Y te vas a dar cuenta cómo ese confort se va a sostener por sí solo. Pero para llegar ahí, tienes que pasar por lo menos por 3 tipos de conciencia. Mira, la primera es la conciencia de la supervivencia. La conciencia de la supervivencia es con la que nace el ser humano de 4ª categoría. Esto que estoy diciendo, no estoy hablando de racismo ni de nada, sino que en el mundo espiritual se clasifican a seres humanos según su mentalidad. 1ª categoría, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, así. Entonces, el de 3ª o 4ª categoría que es el ser humano que se le conoce como la conciencia de la supervivencia, que es aquel que va a hacer todo por unos centavos. No importa que te humillen, que te exploten, no importa que pasen por tu orgullo, por tu dignidad, pero tú vas a pensar, es que yo no puedo conseguir otro trabajo y me aferro a este aunque me traten mal. ¿Por qué? Porque es la conciencia de la supervivencia. Entonces tú por sobrevivir te dejas hacer cualquier cosa. Pero de ahí tienes que salir. Porque no puedes pasar toda tu vida en una conciencia de supervivencia, dándolo todo por nada. Y eso te da estancamiento.
Si tú te fijas, esa es la más tóxica esa conciencia es la más tóxica en relación a cuanto con Dios. ¿Por qué? Porque de aquí teje una relación que tú tienes con Dios. ¿Y cuál es esa relación? Es por medio de las lipidias, por medio de la escasez económica y de salud. ¿Por qué? El que no tiene dinero, el que no tiene asegurado su vivienda alimenticia, ropa, todo, ¿qué es lo que le pides a Dios? Que te dé alimento, que te dé casa. Entonces, ¿qué es eso? Una escasez tuya. Entonces, haces una relación con el mundo espiritual por medio de la escasez, por medio de que no tienes salud. Por favor, Dios, ayúdame a curarme, ayúdame a salir de esta deuda, ayúdame esto, ayúdame. Todo el tiempo es mendigarle al mundo espiritual. Entonces, esa conciencia te hace creer que, ok, mira, tú necesitas tener escasez porque es la única manera que buscas a Dios. Entonces, tejes ese puente, tejes ese puente comunicacional con el mundo espiritual a través de la conciencia de la supervivencia. Cuando ya superas esta conciencia en la supervivencia, subes a otro nivel. Este otro nivel es la conciencia de la creatividad. La conciencia de la creatividad, ¿qué es lo que sucede? En la conciencia de la creatividad es cuando llegas al punto del confort. ¿Por qué? Porque todo lo que empiezas a crear te produce. Ya sea en el mundo espiritual, en el mundo económico, en el mundo de parejas, todo te empieza a producir. Por ejemplo, vengo yo y digo, bueno, fíjate, hoy puedo hacer operaciones ya energéticas, de operar a las personas, hacerles diálisis de sangre, como han visto tal vez en mi canal, muchas. Pero para llegar a ese nivel tenía que tener asegurado el confort. Pero en sí mismo yo no lo aseguré, ya te lo aseguran. Entonces, todo lo que yo hago en el desarrollo espiritual energético me produce. Y no digo de dinero. Por ejemplo, cuando vienen los aliens y me enseñan por primera vez, eso fue hace 3 meses, cómo operar energéticamente el cuerpo astral, emocional, mental y todos estos, a la primera acción yo ya sé cómo se hace. Entonces, a la tercera yo ya tenía las primeras personas con las cuales empecé a explorar las operaciones. Entonces, ahí está la productividad. Tú eres productivo. A lo primero, tú lo haces. Entonces, entras a la conciencia de la productividad. Entonces, todo lo que tú haces produce. Incluso un negocio, tú lo haces, te produce. Haces otro, te da dinero. Todo comienza la productividad. Luego de esta conciencia, la conciencia de la creatividad es esta. Comienzas a crear. Luego, la conciencia de la productividad, que todo produce, todo lo que tú hagas, incluso las personas que escoges. Pon tú que estés en este podcast, ¿verdad? Entonces, todo produce cuando de repente tú escoges una persona y dices, quiero que él me ayude. Esta persona que no producía, hoy comienza a producir. Te comienza a entender todo. Agarras a cualquiera que tú lo digas, comienza a producirte exactamente tu idea. Todo comienza a producir. Y luego están 4 o 5 otras cosas que otro día podemos hablar. Pues retomando eso, sí, no, porque me parece interesante, ¿no? Como que cualquiera puede ir sobrepasando estadios mentales o espirituales para mejorar. Exacto. Y ahí retornamos donde estabas. Que nos hemos cruzado aquí. No, es que tenía que hacer esa paréntesis que la gente entienda que la conciencia en la que está ahora puede serle la supervivencia y por eso está estancado. Claro. Y cómo vivir en la conciencia de la productividad, porque hay un momento, y todos lo hemos visto, que hay personas que todo lo que tocan hacen dinero. Sí. Pero tiene que saber cómo vivir esa conciencia, porque si no en un momento se va a derrumbar o se vuelve esclavo de ello. Entonces, bueno, yéndonos más atrás, esta voz me dice que tengo que dejar ya este confort, porque me he estancado en la espiritualidad, y tenía razón, porque tenía dinero, no pagaba casa, nada, o sea, el dinero iba íntegro conmigo, que ni sabía qué hacer con el dinero que tenía. Entonces, ok, le digo, está bien, hagámoslo, sin temor otra vez. Le dije a mi jefe, gracias por haberme, señor García, por haber estado en el apoyo y todo, muchísimas gracias. Le digo, pero hoy voy a tomar otro destino. Ah, sí, me dijo, ¿y a dónde te vas a ir? No lo sé, le digo. Ok, bueno, me digo, aquí siempre puedes venir cuando tú quieras. Perfecto, salgo. Y lo primero que volteé a ver en una pasarela era a un señor que yo le hablaba todo el tiempo y era el vendedor de periódico. Y le digo, oiga, ¿y usted cuánto gana de periódico? Me dice, pues a mí me va bien, gano tanto, estoy sentado y todo. Él me lo vendió bien. Le digo, ¿y puedo trabajar ahí?
¿Y qué no vas a trabajar ahí? Nada, ya me aburrió. Me dijo, ¿en serio? Sí. Espérame, le habló a su jefe y le dijo, ok, mira, esta persona quiere trabajar. ¿En serio? Y llegó el jefe y me dijo, ¿quieres trabajar? Sí. Ok, pero es pesado el trabajo. Y adentro yo estaba en una oficina con aire acondicionado, todo. Y yo dije, bueno, está bien, dije. Me llevó a una calle y me dijo, toma, esta va a ser tu calle, cada semáforo en rojo, gritas, norte, norte, que era el periódico, o metro, que era el otro periódico. Claro, se me caía la cara de la vergüenza porque yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Y luego que era un lugar donde todos los clientes de la empresa donde yo pasaban, entonces me vendían vendiendo periódicos. Yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces comencé y claro, solo vendí 3 periódicos porque esa calle era muy mala. Debido a que atrás de mí había ya otro que estaba vendiendo periódicos. Entonces yo agarraba los últimos, los que ya... Pero bueno, y yo le dije, mire, y la primera semana, fíjate, después de ganar como 100 euros a la semana, ahí gané como 30 euros. Imagina 30 euros. Y no me alcanzaba. Y bueno, en ese momento también conseguí un lugar donde vivir. Y ahí se paga, en el lugar donde conseguí se pagaba diario o semanal la casa, Ya semanal. ves, ¿no? Está bien, ¿eh? Sí, está bien. Y está mal las dos cosas, porque si no la tenés el domingo, o sea, cada semana si no pagas vas para afuera. Así de fácil. Entonces vos escribes un contrato donde decís, cada domingo voy a dar 80 euros. Cada domingo. O sea, ya la tenés y no tenés. Y como son amueblados, no tienes nada tuyo. Entonces el señor se lo llega, cambia chapa y ya te quedas afuera. Entonces, claro, y yo tenía ahorrado y con eso yo dije, si sigo así, yo no voy a durar aquí, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, dije, seguí y cuando menos sí, ya vendía 100, 200 euros a la semana y me iba súper bien. Otra vez ya volví a estar en confort. Ya tenía ahora una casa, en un mes me levanté de vender periódico y todo. Pero otra vez, ahora sí dije, no voy a dejar el punto espiritual. Entonces, aunque yo estaba ya bien, ahora dije, ok, siempre meditaba, oraba, tenía una relación con Dios, veía a las personas que yo atendía como si fuese Dios que me venía a decir, hola, ¿cómo estás? Yo lo miraba como si era Dios. Entonces alguien venía y me decía, hay un periódico. Y yo decía, hola, ¿cómo estás? Un gusto hablar. Y yo los trataba como amigos, pero en mi mente, esta persona es Dios. Y todos los que venían era Dios. Entonces yo los trataba súper bien. Y la gente hizo un vínculo conmigo. Entonces ya no le compraban a todos los demás, hoy me compraban a mí. Porque yo generé el vínculo. Y los demás solo era el periódico que vendía. Entonces el vínculo me ayudó. Y ya la gente hasta se parqueaba para comprarme a mí y me decía, oye, estoy triste, me peleé con mi mujer. Ay, en serio, bla, bla, bla. Les escuchaba. Claro, les escuchaba y el diario valía 1 euro, digamos, pero ellos me daban 5. Toma, ahí está para ti. Y me llevaban comida. Así que ya ahí mismo comía, tenía almuerzo, cena, todo. Entonces ya otra vez, ya no me preocupaba por la comida, solo por la casa, pero se pagaba ya sola. Un día decido, después de esto, agarré 2 días para la espiritualidad, sábado y domingo, aunque no se descansa. Fíjate, el trabajo del periódico, tú no descansas porque todos los días sale. Entonces, lunes, miércoles, todos éramos esclavos trabajar ahí. Y como yo ya vendía mucho, yo le dije al jefe, ¿sabes qué, jefe? Yo ya no voy a venir sábado y domingo. Y me dice, no puedes hacer eso, porque aquí todos los días se trabaja. Y yo le dije, bueno, yo soy el que más te vende aquí. Pues si no quieres, pues yo me voy y busco otro lado. Y como yo ya vendía más que todos los vendedores, conmigo hacía mucho billete el señor. Y me dijo, ok, espera, ven, pero no le digas a nadie que te voy a dar descanso sábado y domingo. No, no le voy a decir a nadie, tú tranquilo. Y así fue, me dio sábado y domingo porque sabía que si me perdía, la gente que yo había hecho ya no iba a estar. Y si la gente me veía en otra empresa de periódicos, iban a ir para allá. Entonces, ya tú ya pones tus reglas. El sábado y domingo me dediqué a leer libros espirituales, a orar, a meditar y en una de esas me voy hacia la montaña, un cerro que se llama Topo Chico,